Vamos a pedir ayuda porque se habla de que podría ser formalizada, porque se habla de estas 14 demandas por más de 2.000 millones, porque se habla de amenazas o amedrentamiento por parte de ciertos prestamistas. Queremos darle la bienvenida esta noche a Maritza Navarrete. Ella es exfiscal y abogada penalista, para quien quiero pedir un fuerte aplauso. ¿Cómo estás, Maritza? Muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros esta noche, ayudándonos a resolver ciertas dudas que tienen que ver con lo legal, precisamente en lo que hoy día pasa en la vida de Tonka Tomisic, ¿sí? Sí, claro. Sí, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, cuando se habla del caso que está pasando, ¿cierto?, por Tonka en este caso, se relaciona directamente con la actividad que corresponde a su marido o que es su pareja, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, hay un hecho objetivo, él ha sido formalizado, ¿cierto?, por la Fiscalía, básicamente por 3 delitos. ¿Cierto? Delitos que tienen que ver con ciertos hechos que se relacionan con haber comprado, comercializado joyas robadas, ¿ya? En ese hecho que está formalizado, ¿cierto?, su marido, la conducta que se podría imputarle a Tonka es que ella contribuyó al financiamiento de esta organización que se dedicaba a comprar joyas robadas. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? ¿Cuál es el tema en discusión? Es si ella, con esa contribución que hace al respaldar ¿cierto?, el financiamiento de esta organización, es o no constitutivo de delito para ella, desde el punto de vista de ella. Hasta el momento, obviamente hasta el momento no ha sido formalizada, no se ha anunciado que se vaya a formalizar, y tiene que ver con un hecho bastante importante que es materia penal. Es si ella tenía o no conocimiento de a lo que estaba el objetivo del financiamiento que ella estaba de alguna manera respaldando. O sea, si sabía o no que su marido se estaba dedicando, ¿cierto?, a la comercialización de joyas robadas. Y ese es el punto hoy día en discusión, y eso es lo que podemos analizar o pueden analizar ustedes, ¿cierto?, si ella tenía o no conocimiento. Hasta el momento, como digo, la Fiscalía no la ha formalizado, y por cierto, si no la ha formalizado es porque no tiene ese convencimiento. Hay dos, Marisa, es la que hay que hacer. Hay dos cosas que uno en el fondo se pregunta. La Fiscalía, ¿en base a qué va a determinar si Tonka efectivamente sabía para qué era el dinero, los documentos, etcétera? Porque uno dice, puede pasar por el monto, porque si viene mi pareja y me dice, Mario, préstame un cheque de 100.000 pesos, yo puedo pasar por alto el para qué sea ese documento, ¿no? A lo mejor podría eventualmente andar en otra, pasárselo y ni preguntar. Pero cuando uno habla de montos tan elevados, inmediatamente te salta la duda de decir, bueno, ¿hasta qué punto uno facilita documentos para cosas que no sabe para qué están destinados? Entonces, ¿el monto podría ser una causa por la cual a lo mejor la Fiscalía determina si es que Tonka sabía o no sabía para qué eran los documentos? Claro, es que en general, para acreditar un delito, ¿cierto?, la Fiscalía puede tener una prueba directa, sea prueba testigos, documentos, grabaciones que digan que la persona, ¿cierto?, conocía lo que estaba haciendo, o puede tener lo que llamamos prueba indirecta, es decir, indicios, cosas que a mí me dan cierto sentido, que me hacen concluir que una persona sí tenía conocimiento de un delito. Entonces, allí, en ese marco, pueden haber muchas cosas. Una de ellas es precisamente la que tú dices, ¿cierto? El número, no solamente el monto de aquello que contribuyó, sino el número de cheques entregados, el número de, no sé, factura, de alguna manera que contribuyeron a hacer esta negociación. Otro de los indicios pueden ser escuchas telefónicas, que diga cosas que a uno le podrían dar a entender que ella tenía conocimiento de esto. Y algo también bien importante que todavía no se ha dicho ni se ha acreditado, o por lo menos en los medios no se ha señalado, es el beneficio. ¿Por qué alguien podría, ¿cierto?, estar aportando a un financiamiento de una organización si no es por un beneficio propio? Entonces, ese beneficio propio también
si se logra acreditar, podría indicar que ella tenía conocimiento porque se estaba beneficiando también de este ilicio. Marisa, hola, buenas noches. Tú hablas con Hugo Valencia, periodista del programa. Te quería hacer una pregunta, porque ya llevan 3 años de investigación en este llamado caso Relojes, ¿cierto? Y como bien tú dijiste, la Fiscalía no tiene, al parecer, ni las pruebas ni la manera de acreditar que Tonka estaría vinculada a la comisión de un delito, porque por algo no es formalizada ni imputada, ¿cierto? ¿Existe la posibilidad que en este proceso de investigación, que no recuerdo cuánto eran, no sé si eran 90 días o 120 días de investigación previo a un eventual juicio para los imputados, existe la posibilidad de que en este periodo puedan surgir antecedentes que las indiquen a ella como una nueva imputada en este caso? Disculpa, pero te escucho absolutamente nada de lo que hablaste, porque escucho muy mal tus comentarios. ¿Ahora me escuchas? ¿Me escuchas mejor ahí? No le escucho nada. Es típico de él cuando viene bebido al programa. No, Marisa, ¿me escucháis ahí o no? Ahí sí, capaz que sí. Ahí sí, capaz que sí escuché. Ya, mira. Capaz que es mi micrófono. Cortito, en el periodo de investigación, en esto no sé si son 90 o 120 días que se determinaron para cada uno de los imputados, ¿podrían surgir antecedentes? No me escucha. Okay. Capaz que de acá me voy, yo tengo muchas cosas que hacer en mi casa, no se preocupen. Voy a tratar de traducir tu pregunta. La Fiscalía determinó días de investigación, Marisa. ¿Sí? 90 aproximadamente. ¿Cuánto qué? ¿Pero la investigación? ¿Cuánto plazo? ¿O cuánto tiempo tiene? No, en esos días de investigación podrían aparecer nuevos antecedentes que inculpen a Tonka Tomisic. O sea, me da la impresión que sí, porque le van a tomar testimonio a cada uno de los involucrados, a cada uno de los imputados. Claro. Por cierto, podrían aparecer si es una investigación que está con plazo de investigación, pero que está vigente. Por lo tanto, el Ministerio Público debe estar realizando cosas que son muy importantes en este tipo de delitos, que son en definitiva delitos económicos, que es la investigación, ¿cierto?, de los dineros, la trazabilidad de estos dineros que se utilizaron, ¿cierto?, para financiar y para recibir, están en las cuentas corrientes de las personas involucradas. Ahora, obviamente Tonka no ha declarado porque ella, hasta el momento, según lo que ha dicho el fiscal, tiene la calidad de testigo. Y como cónyuge de un imputado tiene derecho a no declarar, porque obviamente hay una protección, ¿cierto?, de la familia en que no están obligados a declarar. Por lo tanto, ella puede no declarar y no va a pasar nada. Está bien. Ahora, si ella es imputada, tampoco tiene la obligación de declarar porque el imputado tiene derecho a guardar silencio en el sistema procesal penal. Por lo tanto, una buena investigación es aquella que se logra construir al margen de lo que diga un imputado. Es decir, si yo lo puedo probar por otros medios, ¿cierto? Y aquí, como insisto, lo muy relevante es la trazabilidad de los dineros. ¿Qué pasó con los dineros? ¿Hay enriquecimiento? ¿Hay dinero en las cuentas corrientes? Porque esto, en definitiva, todo lo que conocemos fue un negocio. Es un negocio que tiene que haber dado réditos. ¿Y esos réditos dónde están? Es algo muy, muy importante de determinar en una causa como esta. Pero, Marisa, Manu González por aquí, quería preguntarte porque cuanto menos es curioso que obviamente Laura Landaeta, la periodista, que es además una de las que desde un principio ha tratado de desempolvar un poquito todo este caso para la opinión pública, ella ha tenido acceso a los más de 10.000 folios de la carpeta investigativa y según sus propias palabras, ella dice que hay textos, que hay audios, que hay WhatsApp, que hay vídeos, hay fotografías, que sí que se ve que podría haber una participación directa de Tonka Tomisic en estas transacciones. Entonces, ¿no es cuanto menos llamativo que a lo mejor no se le haya llamado a declarar a Tonka o que a lo mejor esta, entre comillas, formalización pueda ser para que ella dé su versión de los hechos y poder tener una idea más clara? Claro, también te escuché un poco mal, pero entendí que lo que me estabas preguntando es si los antecedentes de las escuchas telefónicas. Lo que hemos sabido, porque obviamente lo que sabemos a través de la prensa, es que hay algunas conversaciones donde ella le dice, bueno, hazte eso, o en otras palabras. Eso es un indicio, ¿no? No está diciendo, de eso tú no puedes desprender que ella tiene conocimiento de un delito determinado, que es un delito de receptación, de que estaba hablando de especies robadas. Puede referirse a otras cosas, son indiciarios. Aquí lo que hace el convencimiento de la Fiscalía es reunir una serie de antecedentes que al final me van a concluir algo positivo o algo negativo, que sabía o no sabía.
porque obviamente nadie tiene un papel escrito, una declaración escrita que dice yo sabía tales hechos. Entonces, tú tienes que probarlo de otra forma. Y hasta el momento, como digo, ateniéndolo solo lo que ha hecho la Fiscalía no ha solicitado la formalización de Tomka. Y si no la ha formalizado, a pesar de que tiene una investigación ya de hartos años, donde tiene estructurada toda una organización ilícita y no la ha incluido, es que hoy día no tiene los antecedentes suficientes, lo que no se descarta que pueda tenerlos más adelante. Marisa, una de las cosas que nos ha planteado Laura Landaeta es que a ella le llama mucho la atención y lo atribuye al cambio de fiscal nacional el que se hayan tomado ciertas diligencias en la fecha que se tomaron. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchos de los imputados sabían que estaban siendo escuchados y desde que fueron, en el fondo, desde que esto se destapa y se entiende de que hay una investigación, hasta que allanaron sus domicilios y oficinas, pasó mucho tiempo. Casi 2 años. Casi 2 años. Entonces uno dice, ¿cómo no te vas a preparar si tú estás cometiendo un delito para el día que te allanen tu casa no hayan joyas, en este caso, ni relojes, ni pruebas? ¿Por qué pasa eso dentro de los procesos de investigación? Claro, eso pasa porque hay investigaciones que son complejas, ¿ya? Esta causa, por lo menos por lo que vimos de la formalización, es compleja, porque aquí, y por ponerte un ejemplo, no se tomó o no se dirigió la investigación contra, por ejemplo, una persona que tenía un automóvil robado, que era lo más simple, encontrar joyas robadas y pasarlo por receptación. Ajá. Aquí no, el fiscal fue más allá, empezó a dejar tal vez pasar algunos antecedentes para lograr determinar quién era la organización y pudo formalizar tras 2 años, ¿cierto?, un poco más, a dos organizaciones lideradas, una por Estrella Dinamarca y la otra no me acuerdo bien el nombre, dos organizaciones destinadas a comprar joyas robadas. Y adicionalmente, que ese es un delito adicional, asociación ilícita, también ha formalizado por otro delito que es el delito de comercio clandestino, es decir, un delito tributario que tiene que ver con aquellas personas que hacen este negocio, que si fuera legal deberían pagar impuestos como todos los joyeros, y ellos no lo hacen porque lo hacen clandestinamente, ¿ya? Y además perjudican al fisco porque no pagan los impuestos que deben pagarse. Entonces, a mí me parece que 2 años o un poco más no es una investigación tan larga para desentrañar toda una organización como la que hemos visto. Entonces, obviamente aquí uno hace, cuando uno es fiscal, ¿cierto?, dice, bueno, tengo que hacer el análisis, quiero tomar un solo caso y detener esto, o quiero desentrañar toda una organización, como esperaríamos que fuera, por ejemplo, en otros casos donde hay los robos de automóviles, como puse, que son organizaciones, son realmente organizaciones destinadas a cometer delitos de encerronas, por ejemplo, luego de comercializarlos, de blanquearlos, y hay toda una red que se dedica a eso. Uno esperaría que las investigaciones llevaran a este nivel de resultado. No siempre es así. Sí, se lo comentaba también un poco por lo que planteaba hoy día el alcalde de la Florida, ¿no? Y de que él decía de que había muchas cosas que se filtraban por ahí en otras áreas, como la farándula, entre comillas, a propósito de este caso, etcétera, y la rigurosidad que había para lo que estaba sucediendo hoy día con la demolición de las narcocasas. Ahora, Marisa, todo esto corre en el caso Relojes, pero en la pantalla estamos viendo las causas judiciales contra Tonka Tomisic, donde ella adeudaría, no sé, claro, en el fondo son documentos de ella, entonces queda, me imagino, sindicada a ella o hacia quién van estas demandas. Por 2.300 millones, ¿nos puedes explicar un poco esa figura? ¿A qué se arriesga Tonka Tomisic frente a estas más de 14 demandas son? Sí. Claro, cuando hay demandas civiles, ¿cierto?, siempre un juicio civil está destinado a obtener el pago en general de una deuda, ¿ya? Es decir, de dinero. Y que el proceso va dirigido a poder cobrarle a una persona que si no paga, entonces se le van a embargar bienes de su propiedad, se van a proceder a rematarlo y con eso me voy a hacer pago. Esa es la aspiración y ese es el marco de un juicio civil, y ese es el marco que tendría Tonka en esos juicios. Ahora, también se dio a conocer que en esos juicios no es que hoy día estén en condiciones de arrebatarle sus bienes, porque muchos de ellos se han llegado a acuerdos, se están pagando, se están renegociando, como cualquier persona que podría tener problemas, digamos, de deuda.
Lo que sí subyace a ese nivel de endeudamiento es que se ha requerido una importante cantidad de suma de dinero por algo, que no es materia del juicio civil, pero que podría incidir en el caso penal, porque diría, bueno, ¿para qué? Principalmente Tomka y su marido pudieron o quisieron o debieron endeudarse con ese nivel, ¿para qué fue destinado esos dineros? Y ahí es donde podría tener una incidencia penal, porque lo que se ha dicho es que muchos de esos dineros fueron, ¿cierto?, destinados supuestamente al negocio de la mina, pero al parecer no habrían sido ese el destino, sino que podrían haber sido destinados al financiamiento de compra de joya robada. Eso es lo que hay que probar, no es que yo lo esté diciendo, pero esa es la incidencia que podría tener esa demanda. Marisa, y a día de hoy hay personas formalizadas y hay personas en prisión preventiva dentro de esta red, de esta organización. ¿Podría estar la Fiscalía en un momento dado pidiendo ayuda a estas personas para que testifiquen, cuenten o delaten en algún momento quiénes son los miembros o cómo eran los flujos a la hora de maniobrar, a la hora de obtener el dinero, a la hora de conseguir las especias y reducirlas en el país, para tratar de aclarar todo esto y en un momento dado implicar a otras personas? ¿Alguien me puede repetir la pregunta de él, que a él no le escucho? Simple, hay personas que están en calidad de imputadas y unos que están con prisión preventiva. De acuerdo a los testimonios que aparezcan de estas personas, podrían haber más involucrados, más imputados y gente que salga al baile, dicho en buen chileno. Claro, podrían no haber más, por supuesto que podrían no haber más, como podrían haber otras personas involucradas. Todo depende de los avances de la investigación. Hasta el momento, los antecedentes que hay es que la investigación lleva harto de desarrollo y que no quedaría mucho más por realizar, ¿cierto? Por eso es que el fiscal decidió formalizar ya en tiempo final de su investigación. Eso no obsta a que con las nuevas diligencias que haga pueda determinar que existan otras personas involucradas, pero ya viendo yo cómo se ha desarrollado esta investigación, probablemente eso va a ser bastante menos que lo que ha sucedido hasta el momento. Ya el fiscal tiene tiradas sus cartas, por así llamarlo, estos son sus objetivos, y creo que él va a reafirmar el caso con los imputados que tiene. Porque, Marisa, de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo, por ejemplo, nos vamos a remitir a la figura de Paribet. Allanaron su casa, ¿no? Pero él no tenía orden de detención sino hasta ese día en la tarde, si no me equivoco. Entonces, uno dice, 2 años de investigación para allanar en el fondo, se sabe que lo están investigando, se allana la casa y luego de esto se le da orden de detención a Paribet. Entonces, no sé qué tan claro ha sido un poco estos 2 años de investigación para que la figura de una persona que al parecer, digo, y de acuerdo a las escuchas, estaría bastante involucrada en el caso Relojes. Claro, es que, mira, cuando un fiscal decide solicitar la formalización de una persona, cuando ya tiene antecedentes suficientes como para, al parecer, imputarle un delito, lo puede hacer por una vía rápida o por una vía corta. La vía rápida, digámoslo, la vía larga y la vía corta. La vía larga es solicitar al tribunal una audiencia, que fije una audiencia en el futuro para que lo formalicen, ya que es lo normal, la habitualidad. Se fija una audiencia y en esa oportunidad concurren las personas. La vía corta es solicitar una orden de detención, ¿ya? ¿Y cuándo la solicita la orden de detención para que sea formalizado ya de inmediato? Porque no tengo tiempo para esperar. Cuando hay cierto riesgo de que esa persona pueda, por ejemplo, huir del país, ¿cierto?, esconderse de la justicia. O cuando haya necesidad de precaver que se sigan cometiendo delitos, sean delitos graves, por ejemplo, tengo que pedir orden de detención porque una persona es peligro. Entonces, en esos casos, la Fiscalía normalmente pide orden de detención. En estos casos que por así llamarlo, revientan, hicieron varias entradas y registros, el fiscal a veces espera que esa entrada y registro para ver si esa entrada y registro le proporciona algún antecedente adicional que refuerce la participación de esa persona que está pidiendo la medida de orden de detención para ser formalizado de inmediato. Obviamente aquí sí, llama la atención de que no se haya pedido antes y que se haya formalizado una persona solo para dejarla con un arraigo, o no sé si se lo dejaron además con firma, pero
Normalmente cuando uno pide una orden de detención lo que hace porque quiere que esa persona quede presa, ¿cierto? Porque me va a huir. Pero si solamente pide una orden de detención y luego queda libre, no tiene mucho sentido pedir una orden de detención para eso. Pero bueno, esa sería la estrategia del fiscal y en realidad no puedo han sido injustos, perdón, con Paribet. El proceso no ha sido como corresponde y de repente se le ha imputado un delito quizás que no cometió frente a la opinión pública con emitir una orden de detención sin haber encontrado pruebas en la casa. Escuché también, te escuché poco, pero la idea es que se le pide una detención contra una persona que no tiene muchos antecedentes para imputarle el delito. ¿A eso te refieres? Sí. Sí. Bueno, pero es que aquí hay algo importante, ¿cierto? Este señor, Marco Antonio López, tiene y tenía en ese minuto un abogado, ¿cierto? Los abogados defensores, un abogado defensor privado que le proporcionó honorarios, suponemos. Por lo tanto, ellos son las personas más indicadas para poder hacer valer eso que tú me estás diciendo. Si es una persona que no tiene ningún antecedente y supongamos el fiscal enloqueció y le pidió una orden de detención con ningún antecedente, tu abogado defensor es el encargado de hacer ver eso en la audiencia, y porque él tiene toda la copia de la carpeta, tiene todos los antecedentes, ¿cierto? Entonces, si en este caso no hubo esa alegación, ustedes recuerdan cuando se formalizó a Marco Antonio López, el abogado fue muy corta, no discutió nada y se salió con sus medidas cautelares que se les fijaron. Es decir, ambas partes estuvieron de acuerdo en las medidas cautelares que se les fijaron. Marisa, hay un tema que tiene que ver con, de acuerdo a lo que ha ido saliendo a la luz pública, de que, por ejemplo, con una persona puntual hay documentos. Creo que son 75 documentos de Tonka Tomisic por algo así como 500 millones de pesos. Y me imagino que muchos más. Ahora, hay una figura que se llama el giro doloso de cheques, que es cuando uno entrega un documento y no tiene fondos. En el caso de Tonka, casi todos los protestan por firma disconforme, es decir, por forma, no por fondo, ¿no? Pero entiendo que frente a la ley la figura es distinta. ¿Nos puedes explicar un poco? Sí. A ver, en general, no estoy hablando que esto sea así, los cheques, que son mecanismos de pago, pueden ser protestados por causales que establece la ley, ¿cierto? Por extravío, se me extravió un documento, yo le doy orden de no pago por extravío, ¿cierto? Y tengo que cumplir unas obligaciones, ¿cierto? Porque realmente me lo robaron o se me extravió. Esa es una de las causales. Otra causal puede ser por cuenta cerrada o por falta de fondos, ¿ya? Esas son las causales típicas. Ahora, cuando hay una firma disconforme, esa es una causal formal, que no es una causal de protesto ni tampoco da derecho a un giro doloso de cheques. Los otros casos dan giro doloso de cheques. O sea, si yo emito un cheque y me lo protestan por que cerré mi cuenta, estaba cerrada la cuenta o no hay fondos, es un giro doloso de cheques, ¿ya? Pero la firma disconforme no es un giro doloso de cheques. Pero eso no significa que se podría, yo no digo que se cometa aquí, pero se podría cometer otro delito con la firma disconforme, cuando la firma disconforme se ha hecho para defraudar a aquel que lo recibe. Es decir, yo dolosamente hago una firma distinta porque sé que no se lo va a pagar el banco y le doy este cheque a una persona para que ella crea que le estoy pagando, ¿me entiendes? Entonces, en ese caso, se podría configurar un delito de estafa, para lo cual el cheque es un medio de comisión de esta estafa. Una consulta. ¿Es posible que la señora Gladys, que es el cheque que estamos viendo de 180 millones de pesos, es posible que el Servicio de Puestos Internos le pida a ella declarar de dónde sacó el dinero para pasarle esta cantidad de plata cash a Tonka Tomisic? No escuché bien la pregunta. Pasa que hay un cheque que estamos viendo en pantalla por 180 millones de pesos que le pasaron de forma cash a Tonka en contra de ese cheque. La señora Gladys, que facilitó esos 180 millones de pesos, al interponer una demanda en contra de Tonka, ¿es posible que el Servicio de Puestos Internos haga una investigación de dónde también salen los fondos de la señora Gladys? Por ejemplo, no sé, una duda. Bueno, en general el Servicio de Impuesto Interno, que no necesariamente tiene que ver con los delitos, tiene facultades de fiscalización
cuando hay movimientos de dinero que no son justificados. Entonces inicia un proceso de fiscalización, de justificación de inversiones, ¿ya? Entonces puede ser que una persona en general aparezca con una gran vivienda, ¿cierto?, de mucho dinero, pero los ingresos que declara ante el servicio no se condicen con esas inversiones. Y allí el servicio puede iniciar lo que llamamos un proceso de fiscalización de justificación de inversiones. Llama al contribuyente a decir, bueno, ¿de dónde sacó este dinero para pagar esta casa? ¿Ya? Eso es lo que pasa en general. Perfecto. Y allí el contribuyente podrá decir, mire, yo lo saqué de esta acá, me lo pasaron, me lo prestaron, tendrá que justificarlo y no hay ningún problema, lo justifica. Si no lo justifica, puede entonces girarle impuestos y pagar los impuestos porque se le presume que tuvo ingresos que no declaró. Y eventualmente podría haber un delito tributario adicional si es que se comprobaran otras circunstancias que, bueno, en este caso no la vamos a hablar porque no se trata de este caso. Trato de retomar un poco lo anterior, Marisa, y tiene que ver con lo de las firmas disconformes, que cuando hay deuda por 2.300 millones, 14 demandas, ¿no?, que son contracheques, al parecer, emitidos por Tonka Tomisic, o la Fiscalía deduce de que aquí hay, no por falta de fondos, pero por la intención de que sea dolo de hacerte mal la firma y finalmente no cumplir con mi compromiso. O que la firma no sea pero de ella. ahí, claro, O que la firma no sea de tiene que ella. haber una víctima. Tiene que haber alguien que diga, a mí me defraudó esta persona porque me hizo una firma disconforme dolosamente, ¿ya? Porque una cosa, o hagámoslo, siempre sabemos, uno puede hacer un cheque y se equivocó, la firma nunca ya no hago cheques, y me pasa que hago una firma que no quise, pero yo reconozco que emití ese cheque, ¿ya? Se lo cambio incluso a la persona porque me equivoqué, ¿ya? Claro. Ahora, si son varios cheques con firma disconforme, si yo no le quiero cambiar los cheques, bueno, obviamente que ahí ya voy pensando que lo que se quiso era defraudar a esa persona y nunca se le quiso pagar. ¿Te das cuenta que son diferentes las circunstancias? Y ahí se la demanda por estafa. ¿Cómo? No te entendí. Ahí la ¿qué? demanda es en estos 2.300 y estas 14 demandas que tiene Tonka Tomisic. ¿Tú crees que la figura es Derivarían que a son estafa, por ¿no? estafa? No, porque las demandas que tiene no son por las firmas disconformes, todas son temas civiles, son protestos, ¿cierto? Por el no pago de deuda. ¿ya? Ajá. Podría haber algún cheque, tendría que analizar las causas si es que hay algún cheque que haya sido dolosamente emitido, pero la verdad es que no tengo esos antecedentes para pronunciarme de esto. Pero bien indiciario de esto es que siempre en un caso así va a haber una víctima que lo va a denunciar. O sea, va a haber alguien que diga, a mí me defraudó. No es que la Fiscalía vaya a ser tan proactiva de decir, pero veamos a quién defraudó. Sobre todo considerando que en algunos casos, ¿cierto?, son personas que estarían recibiendo cheques de Tonka que eran involucrados en el delito. Entonces tampoco ellos van a ir a decir, bueno, me defraudó Tonka porque me entregó un cheque cuya firma no era la de ella, ¿ya? Porque ellos estarían formalizados por estos delitos. Entonces hay que separar un poco las cosas. Hay muchas de las deudas que aparecen civiles son, digamos, instituciones formales que han recibido documentos, ¿cierto?, que han sido cobrados con posterioridad, pero que no son la situación que me estás describiendo de cheques. No, pero en el caso de la Cuca, que ella dice... Ella sí, pues ese es el único caso, pero no es la mayoría de los casos. ¿Y esa figura es estafa? Claro, es un cheque. Sí, ¿no es cierto? Entonces, supuestamente estaba enferma la mamá de Tonka. Esto es lo que declara la señora Gladys al momento de prestarle este dinero contra este documento, que la madre de Tonka Tomisic estaba enferma. En el tiempo, la primera vez que le protestan este cheque es por firma disconforme. Yo me imagino que cuando uno tiene la intención de pagar y te pasa esto, decir, oye, ven, te hago otro documento, y efectivamente este cheque se paga y todo bien. Al parecer no fue así, al parecer por eso es que la Cuca interpone una demanda. ¿Esa demanda es por estafa? No, yo entiendo que ella solo accionó civilmente. Yo tengo la opción, ¿cierto? Yo como persona natural que recibo un cheque así, la única opción que hizo ella fue citarla a confesar deuda. Esa fue la figura, que es una figura civil. ¿Cuándo cito a alguien a confesar deuda ante un tribunal civil?
cuando no tengo un documento que le pueda cobrar por otra vía. ¿Por qué? Porque el cheque era por firma disconforme, ¿ya? ¿Podría esta señora hacer una acción penal por estafa? Bueno, ella verá si es que se siente estafada, puede hacerlo y para que se investigue. Ahora, también puede estar por la vía penal. Ahora, no digo que vaya a acreditarse que hubo la intención de estafarla, porque para eso hay que recabar más antecedentes. Por ejemplo, lo que les decía, es bien importante cuando hay un cheque por firma disconforme, cuál es la actitud que tiene la persona que lo emitió. Alguien que no ha querido estafar a alguien, bueno, le cambia el cheque, le dice, perdona, disculpa, se me equivoqué, te entrego otro cheque, te entrego otra garantía. Pero, en el caso contrario, una persona que se esconde, que no responde los teléfonos, que la bloquea. Entonces yo, por supuesto, como víctima pienso, bueno, esta persona me quiso estafar, haciéndome premeditadamente una firma disconforme, sabiendo que ese cheque no se iba a cobrar porque era una firma visiblemente disconforme, y yo me siento engañada y estafada, ¿ya? Entonces son dos circunstancias distintas. sí, al parecer en el caso de Harold Vilches también hay documentos que fueron protestados. Bueno, es algo que va a ir aclarándose, me imagino, en medida que vayan corriendo los días.